pueden ayudar. Cuando ustedes me estén despidiendo con el último adiós de este mundo, nadie llore, que nadie se duerma, nadie vuelve del sueño profundo. Bienvenidas y bienvenidos, gracias por estar en este programa. A México le fue muy bien recientemente en los premios de Cannes, en este Festival Internacional de Cine. México tuvo un importante papel con dos películas, a cual más de fuertes y de desgarradoras en términos de lo que retratan de un país como México. En materia cinematográfica, pues Amat Escalante, como director de Heli, bueno, tuvo un reconocimiento muy importante para un festival de este tamaño. Y La Jaula de Oro, desde luego con una propuesta cinematográfica muy fuerte, con la característica de haber recurrido a actores no profesionales, tres adolescentes que con gran frescura y con gran realismo retrataron buena parte de la problemática de los migrantes que van en busca del norte recorriendo el territorio mexicano y el conjunto de situaciones y capítulos que viven precisamente ellos en la película y miles de personas en la vida real. La Jaula de Oro es una película cuya producción corre a cargo de Ina Payán, a quien le agradezco que esté aquí para conversar de la película. Muchas Bienvenida, gracias. Ina. Hola, ¿cómo estás? Gracias por estar aquí. Y Luis Salinas, que es parte de la producción, productor de La Jaula de Oro, precisamente para conversarlo. ¿Cómo estás? Bienvenido. Bien, muchas gracias. Pues no se pueden quejar de lo sucedido en Francia, ¿no? Cuéntame. No, pues fue, yo creo que para mí una de las experiencias pues, más importantes y fuertes, ¿no? que he tenido a nivel cinematográfico. La proyección de la película ya fue preciosísima. El recibimiento del público y de los franceses y de la crítica y de lo que se decía fue realmente muy, muy bueno. Y pues, venimos como muy contentos, venimos con muchas ganas de que la película se siga viendo en nuestro país y en Estados Unidos también y en Centroamérica. Pensamos que tiene que ser una película que la vean pues, los que nos hicieron hacerla, ¿no? Quienes participan, de hecho, en la película, porque además de los tres actores principales, estos tres adolescentes jóvenes, bueno, ahí buena parte de la película retrata la realidad con parte de la realidad actuando ahí. Cuéntanos, Luis, cuéntanos de La Jaula de Oro. ¿Cuál es la esencia, la historia, lo que está ahí mostrándose a través del cine? Pues digo, el director desde un principio siempre nos planteó a nosotros hacer una historia lo más auténtica posible, ¿no? Un homenaje a los migrantes, contar la historia de ellos. Y sí, definitivamente cuando empezamos el proceso de escoger al elenco, nos fuimos a las comunidades reales, de donde migra la gente de Guatemala, de la ciudad de Guatemala, la zona 10, la zona 3. Y realmente ahí se hizo el casting y tratamos de sacar a la gente de ahí para que fuera lo más auténtico. Y creo que eso es parte de la visión que se extendió hasta lo que vimos lo que vio el público en Cannes, que vio esa fibra real, ¿no? De que no estábamos interpretando una historia, sino que venía desde las entrañas de los migrantes lo que estábamos contando. Y creo que eso se vio. Diego Quemada Díez, director de la película, no está en México, lo invitamos, pero no está en México y deja ahí un trabajo muy interesante. ¿Su ópera prima? Ópera prima. Ópera prima de Diego, ¿no? Ópera prima, primer largometraje. Había hecho algunos cortometrajes también con muy buena aceptación en festivales. Y bueno, esta película llevaba aproximadamente 8 años investigando, haciendo sus estudios, trabajando en diferentes comunidades, viajando por todo el país. Y nosotros lo tomamos hace como 3 años la película, que empezamos a trabajar en la preproducción y desarrollo del proyecto. Y pues nos seguimos, ¿no? ¿Qué es lo que premió el festival en la película? Básicamente la actuación, esencialmente, ¿qué es lo que destaca en el reconocimiento de Francia? Tuvo 3 premios. Uno, 2 que fueron como externos a la selección oficial, que fue el de un premio de la crítica francesa y uno de la prensa italiana. François Chalat es el de los periodistas franceses, que es muy importante. Y el de los críticos, ¿no? Eso es, claro. y hay una prueba de ácido, ¿no? Y hay uno que a mí me gusta mucho, que es muy respetado, que es el Ponter Corvo.
de este director que hizo La Batalla de Argel, que tiene que ver con películas que tienen que ver con un sentido social, películas que tratan cuestiones sociales y que además llevan a concientizar y a modificar ciertas cosas, ¿no? Entonces, de alguna manera, el Pontecorvo a mí me parece que fue pues un muy interesante premio. Además de lo que ganaron los niños, que fue preciosísimo. Cuéntanos les llamas los niños a los niños. actores. ¿Quiénes son? Los niños son 2 chicos guatemaltecos y un chico chapaneco. Rodolfo es nuestro niño chapaneco, Tzotzil. ¿Domínguez? Rodolfo Domínguez. Karen es nuestra niña guatemalteca. Karen Martínez. Exactamente. Y Brandon López. Y Brandon López. Sí. Que bueno, pues son jóvenes que se están actuando prácticamente a sí mismos, para decirlo de alguna manera, ¿no? Claro, o sea, digo, definitivamente vienen de ese mundo de donde la gente migra, vienen Sale de comunidades bajas en donde no hay como oportunidades y tienen la necesidad de migrar. Pero definitivamente creo que el reconocimiento sí fue hacia una interpretación de sentir el momento y de poder transmitírselo a la cámara o al público después. O sea, sí hay una interpretación real que estos niños, sin ningún otro tipo de entrenamiento actoral, lo lograron y lo lograron conmover a un público muy exigente. ¿Sabes que íbamos haciendo la película de sur a norte y en continuidad? Y a los niños no se les decía, nunca se les leyó toda la historia. Entonces ellos mismos iban viviendo las experiencias del camino y de conocer el camino y de subirse al tren y de ver a los otros migrantes y de entender. Entonces yo creo que todo eso, también gracias a cómo se puso la cámara, se pudo retratar muy bien. ¿Quién se subió a la bestia? ¿Ustedes? Aquí anduvimos todos. Él más todos que yo, arriba del tren. Él aguanta más que yo, pero anduvimos todos. Pero ahí deben estar porque las escenas, parte de las escenas están ahí arriba, ¿no? No, en parte de la investigación, junto con el director de locaciones, Diego, el director de la película, y yo, nos subimos como investigación, como scouting, unos recorridos brutales, tremendos, 12 horas abajo del sol. Ahí era una cuestión de la naturaleza, el tren hirviendo abajo. Afortunadamente no corrimos peligro de pandillas ni nada por el estilo en ese momento, pero escuchas las historias que ellos cuentan y son brutales. Y pues en una cuestión técnica nos dimos cuenta que no podíamos filmar tan cómodamente como solo subirnos y a una manera documental. Entonces sí hay muchas partes que ya en la ficción tuvimos que controlar. ¿Cuándo estará en cartelera en el caso mexicano? Fíjate que no lo sabemos bien todavía, no tenemos distribuidor en México. Nosotros quisiéramos estar este invierno, o sea, a finales de año, principios del que viene, estar lanzando la película en nuestro país. ¿Y en Estados Unidos? Pues por ahí ¿Igual? También, las mismas fechas. Tú dices Centroamérica, desde luego Centroamérica, México y Estados Unidos son los lugares evidentes para proyectarla, pero estamos pensando a fines de año para los 3 territorios. Sí, nos importa mucho México, Estados Unidos, ¿no? Sí. Y quisiéramos hacer una cosa paralela para poder lanzarla al como mismo estreno tiempo. simultáneo. Sí, en Europa tenemos entendido, es mucho más fácil, porque después de Cannes, ellos mismos tienen como una voz y una confianza en el festival, entonces se manda más rápido, y en México tarda, y en Estados Unidos también. Sí, y este tipo de películas tardan también en verse en México. Por alguna razón, nuestro público todavía no nos busca mucho. El público, los distribuidores. Las dos ¿A quién cosas. le ponemos la responsabilidad? Yo creo que las dos cosas, ¿no? Falta un poquito, no sé, el público pues no está todavía ¿interesado? Preparado quizás para ver una película con este corte, con este tempo, despacita, con planos largos, ¿no? Y de repente sí siento que... Y por otro lado, los distribuidores y exhibidores tampoco les interesa mucho lanzar este tipo de cine que no les genera una gran taquilla. Déjenme, Ina, Luis, hacer una pausa y después de la misma regresamos en la conversación. Buenísimo. Hoy, ¿qué? ¿Qué? Hoy ni, set, ojos, chiquín, oreja, Osvaldo,
Osvaldo, no. Bueno, estamos en esta conversación con Ina Payán y con Luis Salinas hablando de La Jaula de Oro, que tuvo esta muy importante recepción y premiación en el Festival de Cannes de hace unos días en Francia. Y bueno, conversábamos en el corte, déjenme compartir con el público lo que en el corte conversábamos de esto que decías, Ina. ¿No estás muy segura que una película como esta, con el tiempo, con la pausa, con el ritmo, la velocidad que pueda tener el tratamiento de un tema tan complejo y tan difícil como el de los migrantes, pueda significar que se traduzca eso, o es una complicación que se traduzca en una película de masas? Y nos llevó el tema en el corte inevitablemente a hablar de una película que ha sido muy exitosa en México, Nosotros los Nobles, de Alarraqui, del joven Alarraqui, que como decían ustedes en el corte, pues es muy eficaz en términos de un mensaje que atrapa a multitudes. ¿Qué decir de estos fenómenos cinematográficos? Deseamos que La Jaula de Oro le vaya como a Los Nobles, pero no necesariamente va a pasar así. Pero ¿qué pasa cuando se hace cine? Cuando se emite un mensaje vía cinematográfica, se tocan fibras, se tocan botones en el pensamiento y en la emoción de las personas. Si pones en la mesa una y la otra, ¿qué me dices? Estamos frente a un éxito rotundo de taquilla y esta película que ya empezó en esta parte de los festivales muy bien, pero que a lo mejor no es vista o seguramente no será vista en esas dimensiones. Claro, digo, o sea, sí son temas completamente diferentes, el tratamiento está, o sea, sí son diametralmente opuestos. Diametralmente opuestos, exacto. Yo diría, pero sí, o sea, sí definitivamente lo que tiene La Jaula de Oro es que es una película muy humana, que trata de ser muy real. Y la gente sí se identifica con eso. O sea, en Cannes se acercaba mucha gente que ni hablaba español, ni hablaba inglés, ni hablaba francés y querían hablar con los actores y decirles, es que en mi país, o es que yo sé de una historia, o es que... Entonces, finalmente, sí es un tema universal, ¿no? O sea, no sé cómo le podría ir a Nosotros los Nobles en otros países. Ojalá le vaya muy bien, obviamente. No sé qué tan traducible sea ese tema, pero definitivamente lo que sí tiene La Jaula es una historia que universal. puede interpretarse en cualquier parte del mundo. Tuve oportunidad, Ina, Luis, de ver esta película hace algunos días en una proyección que compartieron ustedes con otras personas. Dentro de los comentarios que yo pude escuchar después de ver La Jaula de Oro, hubo uno que me pareció tremendo por certero. Desoladora. Desoladora. Sí. Así queda un... ¿Sabes qué? Sí. Ciudadana que puede ver lo que ahí pasa. Sí, tiene su grado de desolación, pero yo no sé si tú lo sentiste, Carmen, pero también tiene su lado de belleza. O sea, yo veo que es una película pareja, ¿no? Tiene una parte muy desoladora y tiene una parte poética y luminosa de la vida que también es muy enriquecedora. Pues así está el país, un poco, así está la vida. Dice el director, es un poema épico, pero también es una tragedia, ¿no? Retratamos la vida de muchas personas que probablemente no tengan destino. Y eso pues, se convierte en una tragedia, ¿no? Y eso es muy desolador. ¿Cómo armaron el guión? Porque me dijiste que se llevan 3 años, o sea, es una película que lleva muchos años pensándose, gestándose, imaginándose, en tema de ya entrarle a producir una película de 3 años para acá, les ha tomado. Sé que Diego es parte de esta construcción en el guión, que es fundamental. ¿Qué más elementos se involucraron para escribir la historia? Digo, desde un principio, digamos, para escribir argumentos, Diego sí hizo un recorrido y una serie de entrevistas y cada escena que hay en la película es una historia de un migrante que le contó a Diego, ¿no? Entonces, y bueno, ya ficcionado, obviamente. Entonces sí viene de ese punto de realidad. Después, pues, al tratar de aterrizar el guión a algo palpable y filmable fue que entraron 2 escritores, Gibran Portela y más adelante Lucía Carreras. Entonces, digamos que entre los 3 sí aterrizaron un guión filmable, un guión ficcionado, vaya, que no fuera demasiado goloso, o sea, que no se pudiera controlar o que la gente no se identificara. Había unas historias de terror que había en el guión que nos decían, esto nadie se lo va a creer, esto es real, sí, está basado en la realidad, pero supera la ficción y en un guión no tiene lugar. Bueno, es que ese es el tema, ¿no? El ir
construyendo estampas que van hablando de los fenómenos reales. En efecto, el fenómeno migratorio ha convertido a los migrantes en verdaderos rehenes, botín del crimen organizado, botín de la extorsión, botín del secuestro, botín de la trata. Y ustedes van en alguna de las... bueno, realmente es la construcción precisamente por estampas de este conjunto de problemáticas. La chica, por ejemplo, que ya seguramente con información previa del tipo de cosas que le puede pasar a una joven que quiere ir al norte rumbo a los Estados Unidos, ella quiere hacerse pasar por hombre. Es muy jovencita, es casi una adolescente, se pone una venda para disimular su condición femenina y ahí va en el recorrido con sus otros dos amigos hasta que en una de estas estampas ella es descubierta como mujer y cambia su destino dramáticamente en algo que es sobrecogedor porque no sabemos qué pasó con ella, pero podemos imaginar las peores cosas de lo que pasó con ella. Y ahí creo que es uno de los momentos más dramáticos de lo que tristemente ocurre todos los días en este recorrido de la bestia y de los trayectos de la migración. Otro momento cuando los chicos, ya sin ella, son secuestrados. Y ahí es donde está la parte que tú dices luminosa. Al final, cuando este rescate de uno por el otro y demás cuestiones, ¿no? Cuando se hacen amigos, cuando se ayudan. Yo creo que íbamos también arriba del tren con todos los migrantes y uno va viendo también que entre ellos se van haciendo amigos, se enamoran. Hay un paisaje impresionantemente bello arriba del tren. Digo, esa es la parte bonita. Lo otro es terrible, ¿no? Todo lo otro que aparece en la película, todas estas estampas de la realidad que son brutales, ¿no? Pero sí, esa parte de la amistad es preciosa. En materia de producción, Luis Salinas, hay dos cosas que te pregunto. Esa imagen de la nieve, ¿no? ¿Esperaron a que nevara? Supongo que sufrieron en términos de los gastos de producción hasta que nevara así, ¿o qué? Sí, la película la filmamos hace un año en el verano, en Chiapas y en Guatemala, Tijuana, bueno, todo el país. Y pues no había nieve, la única otra opción era ir a la Patagonia o algo así, pero eso era aún más lejos de las posibilidades de producción. Entonces sí, esperamos enero a que hubiera nieve para poder filmar eso. Y realmente fue una cosa rara, fueron 10 días de estar esperando a que nevara, porque estaba todo en blanco, pero no caía como el director quería que cayera. Entonces... Y el tema es que el director quería que nevara. Ese es el sufrimiento mayor de un productor, supongo, ¿no? Sí, porque no había cómo producir el efecto natural tan fácil. Pero bueno, es un instante, puede ser, dentro de la película que tiene un gran significado y una gran belleza dentro de la película. Pero bueno, en términos de producción, me imagino que no es fácil precisamente llegar a esos niveles de especificidad de los requerimientos de un director de una película como esta, que es La Jaula de Oro. Déjenme hacer una pausa y regresamos en la parte final. Algunas reflexiones finales que quieran dejar al público de la experiencia vivida, de lo que significa una película como esta, de los mensajes que quedan ahí para quienes van a ver al cine, a las proyecciones La Jaula de Oro. Volvemos con ustedes. Bueno, entramos en la parte final, Ina, Luis, de esta conversación sobre La Jaula de Oro, que nos atrapó la atención, no solo porque le fue muy bien en Cannes, sino por todo lo que significa este retrato de México. Como decíamos, tanto Heli, en el caso de Amate Escalante, que es la otra película mexicana que fue muy reconocida en estos premios Cannes, como La Jaula de Oro, son los retratos de lo más crudo que hay hoy en México, de estas realidades, en el caso de Heli, de la violencia, de esta espiral que tristemente ha durado muchos años, y en este caso la misma historia, pero específicamente con el tema de los migrantes, que va, como decimos en México, junto con pegado. ¿Qué significado tiene para productores y cineastas como ustedes que haya un aplauso, un reconocimiento frente a esta cara trágica de México? Esa reflexión de mexicanos, de decir qué bien, pero qué mal. Claro. Digo, definitivamente es un homenaje lo que hicimos a los migrantes. No pretendemos que cambien las leyes o sea, a partir de nuestra película no estamos tratando de tener un sentido político. Esperemos que lo tenga, obviamente, esperemos que esto sirva como una reflexión, darle voz a los migrantes, que ellos puedan, tanto en los gobiernos de Estados Unidos como en México, vean la problemática desde un punto de vista más humano, porque las historias han sido bastante ficcionadas o bastante documentales y se vuelve lejos. Sí hay una intención social detrás de esto,
pero ya no está en nuestras manos, o sea, ya es un fenómeno que esperemos que suceda y ya hicimos nuestro trabajo lo mejor posible, el aplauso se agradece y ya está en manos de... Los efectos ya no son tu responsabilidad en todo caso. Claro. Que los tiene y los tendrá, desde luego, porque al final la intención de hacer algo pues es que incida, que afecte, que mueva fibras, que llame la conciencia, desde luego. Ina, ¿cómo te despides? Fíjate que yo creo que esta película tiene una cosa muy importante que es el sentido social. Digo, la posibilidad de tocar el tema y de tocarlo como se tocó, a mí me parece que fue uno de los grandes logros que tuvimos. Me gusta mucho la propuesta de haber traído una cámara como si fuera uno más de los migrantes, a la altura de los ojos de los migrantes. Me gusta mucho que la fotografía haya sido una mujer, una chica uruguaya que se llama María Seco, que además lo hizo con una sensibilidad así como muy rica para poder retratar como todo el tema. Y pues me quedo con la idea de que ojalá sea una película que toque fibras, que ayude a que cambien algo, que sea un poquitito la realidad de este país. Y pues me quedo con las ganas de que mucha gente... ¿Cuántos festivales están por venir? Un montón. Todos los que Esta es una película ya nos invitaron a un que puede ser montón. la reina de los una de las reinas de los festivales, Sí, como ya empezó a ya verse. empezó, ya estamos muy invitados a muchos festivales. El chiste es que se vea, ¿no? Ina Payán, Luis Salinas, gracias a los dos por estar en este programa para conversarlo, para compartir esta experiencia y lo que ha significado filmar y proyectar La Jaula de Oro. Y bueno, pasarán los meses o las semanas o lo que suceda para ya tenerla en cartelera formalmente en México y en Estados Unidos, pero ya nos contarán exactamente en qué momento y cómo. Pero la película ya existe, la película empieza a generar estas reflexiones obligadas y la película nos sacude precisamente de estas grandes realidades en México, en este caso el tema migratorio. Ahora que está Estados Unidos en pleno debate sobre la reforma migratoria, me imagino los efectos que también puede causar o debe causar en un debate público, conocer de esta manera las realidades que cruzan los migrantes cuando van hacia el norte. Gracias por estar aquí, Luis, gracias Ina, a los dos, y como siempre gracias a usted que nos permitió acompañarles durante el programa. Pásela bien y les espero mañana.